pedagógico puntualmente. Y pues les voy a acompañar, como bien saben, en temas puntuales sobre reducción de riesgos y daños, sobre sustancias en general y dispositivos de base comunitaria. Entonces, ¿me confirman, por favor, si están viendo ya mi pantalla? No. Todavía no. Carlos. Vale, perfecto. Entonces, para arrancar, la última vez que abordamos el tema de dispositivos de base comunitaria, quedamos aquí en el tema de redes. Simplemente de forma rápida, recordarles pues que los dispositivos de base comunitaria, como lo vimos en la primera clase, son estrategias de abordaje comunitario que nacen y que tienen su sentido y su origen en la promoción de la salud mental. En ese momento, alguien nos preguntaba, ¿solamente hablamos de drogas cuando hablamos de dispositivos de base comunitaria? Y les decíamos, nace bajo la lógica de abordar temas de consumo de sustancias psicoactivas, pero, cuando abordamos la salud mental, recuerden que la Qué pena, Carlos. Si estás compartiendo pantalla, no la estamos viendo. No, ok. En un segundo, entonces yo cierro acá pronto. Ahora sí. No. No. Pues ahí me parece que está compartida, no sé qué pasó. Compartir. Mira que le doy compartir y no sé por qué no me lo deja compartir. Le doy compartir aquí. No se carga. Debe ser el internet, supongo. Pues tiene todo. Denme un segundo, por favor. Mira que estoy dando pantalla completa, compartir. Y me dice dejar de compartir. Me parece que será compartida. Dice esta pantalla, estás compartiendo tu pantalla. Dejar de compartir, me aparece abajo. Denme un segundo, yo salgo del pantalla a ver si de pronto es la conexión. Eso sí, dale. Dale. Mientras Carlos se conecta, vamos a compartirles por el chat la asistencia, el enlace de WhatsApp para que también puedan recibir información por allí. Bueno, vamos a ver si ahora sí me comparte la pantalla. ¿Ahí la están viendo o tampoco? No todavía. Creo que algo está pasando que no. Bueno, voy a arrancar igual así. Si quieres, Carlos, te ayudo a compartir. Dale, se los voy a compartir entonces. Listo, perfecto. Denos un segundo que para con ustedes estas dificultades técnicas. Ya arrancamos.
Yo quisiera saber si hay personas que han recibido las ayudas por correo electrónico refiriéndose al Moodle. ¿Qué tal? Si han podido entrar, no han podido entrar. Los leo. ¿Quiénes no han podido entrar para poderlos ayudar? A los que no han podido entrar, vamos a compartirles unos correos electrónicos para que pues allí sigan escribiendo y le vamos dando solución a este problema para que ingresen y hagan los respectivos trabajos autónomos que los docentes les están dejando. Listo, ahí les compartí mi correo electrónico para que me puedan enviar ahí el problema que tienen, por favor, con número de cédula, nombres completos, número de cédula y el problema que tienen para poderles ayudar inmediatamente. Ya el compañero Carlos va a seguir con la sesión. Bueno, qué pena con ustedes. Vamos a ver si logramos proyectar la presentación. No sé por qué el equipo no me deja proyectar, pero bueno, igual continuamos. Entonces les decía, la primera clase abordamos de forma general algunos conceptos e historias sobre los dispositivos de base comunitaria. La idea es poder retomar rápidamente esos conceptos como claves para aquellas personas que de pronto no lograron estar en ese espacio y pues para los que estuvieron poder como refrescar algunos conceptos muy puntuales y poder avanzar el día de hoy sobre una teoría clave en los dispositivos comunitarios, que es la teoría de redes. La clase pasada, por tema de tiempos, no logramos hacer un ejercicio final donde justamente podríamos trabajar esta apuesta de las redes como tal, y la idea hoy es poder finalizar ese ejercicio. Entonces, gracias, Daniel. Si puedes colocar, por favor, más adelante la tercera diapositiva, por favor. Eso. Entonces, les decía rápidamente para refrescar. En la primera clase habíamos hablado sobre los dispositivos de base comunitaria y hablábamos que los dispositivos nacen inicialmente como una estrategia comunitaria pensada en México y que posteriormente comenzó a trabajarse en países de América Latina, principalmente Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, y que con el tiempo se dio esparciendo por diferentes regiones del mundo, sobre todo el sur global, América Latina, África y ya hay algunos desarrollos en Estados Unidos y Europa. Pero les decía yo en ese momento la importancia y un poco la relevancia que tiene esta estrategia es que es una estrategia que nace de las pocas quizás estrategias que han nacido desde los contextos, desde las realidades de América Latina y que han reconocido justamente esos hitos, esas historias que nos hacen particulares como región, que nos hacen particulares como comunidad, que nos hacen particulares ante otras estrategias que a veces vienen de fuera y se incorporan a nuestras realidades. Esa estrategia nace de nuestras realidades, de nuestras situaciones, desde nuestras complejidades como comunidad, como países, como sociedades, y comienza justamente a reconocer y a partir de eso a trabajar y potencializar unas situaciones puntuales. Entonces, es una estrategia que nace eh, pensada inicialmente como una estrategia comunitaria que aborda la salud mental y puntualmente el tema de consumo. Y veíamos la historia y les contaba yo que antes del 2000, en general en todo el mundo,
el consumo de sustancias se identificaba más como una enfermedad, y puntualmente una enfermedad de salud mental. Entonces, al tener esta idea de que el consumo es una enfermedad, pues tenía que abordarse exclusivamente desde lo médico. Esta estrategia nace como una contraposición a las estructuras tradicionales de salud-enfermedad que ya la clase pasada, nuestra compañera Jennifer también abordó ya mucho más a profundidad. Y en estas lógicas de la salud mental, pues veíamos que si bien nace en esa relación estrecha entre consumo y salud mental, pues el concepto de salud mental se ha ampliado en los últimos años en su discusión, y ahora incluso damos de unos reconocimientos de este concepto también desde unas posturas y unas construcciones desde Latinoamérica como tal, y hablamos del buen vivir, que es un concepto clave también para nosotros. Y el buen vivir, les decía la clase pasada y lo discutíamos acá, está centrado como en tres aspectos claves. Entonces, habla del reconocimiento del cuidado de sí mismo, del reconocimiento del cuidado del otro y de la otra, y del reconocimiento y cuidado de lo otro. Y cuando hablamos de lo otro, parte del reconocimiento de cualquier contexto, de cualquier entorno, de cualquier ser vivo que pues nos relacionamos y convivimos. Entonces aquí hablamos de todo ese entorno, de todo ese territorio, que también hablábamos que es un territorio de disputas, de enfrentamientos, donde entran a jugar nuestras creencias, nuestras posturas, pero todo eso que hay más allá de los otros y las otras también incluye nuestra salud mental y el cuidado del buen vivir. Partiendo de esto, hablamos que pues ampliamos el concepto de salud mental, le colocamos como tres hitos claves que incluye prácticamente un todo, y el consumo solamente está ligado a una parte de la salud mental. Y al hablar que los dispositivos de base comunitaria promueven la salud mental, pues hablamos de que ya no solamente toca el consumo per se. Si bien nace bajo esa lógica de consumo, pues se amplía ese margen de acción a cualquier acción que incida en el reconocimiento de nosotros, de los otros y del entorno. Cualquier acción que impacte la calidad de vida de un individuo, desde lo ambiental, desde lo cultural, desde lo histórico, desde lo social, desde lo barrial, que no solamente sea consumo, cualquier tema que consideremos relevante para ese buen vivir entra en esa lógica dispositivo base comunitaria. ¿Listo? Entonces, un poco refrescamos allí. ¿Puedes darle más adelante, por favor, Daniel? Más adelante. A la siguiente, por favor. Allí a esa. Entonces, hablábamos también, para recordar rápidamente, que estos dispositivos de base comunitaria nacen justamente como un proceso de indagación, de reflexión, de investigación, que está claramente inicialmente acaparada con los recursos extranjeros, principalmente alemanes, pero que veíamos nace justamente de esas propuestas, alianzas, construcciones latinoamericanas. Y que de ese ejercicio nació un modelo que aún continúa siendo la base de los dispositivos, que es el modelo ECO2. El modelo ECO2 básicamente traduce epistemología de la complejidad, ética y comunitaria. ¿Y qué quería decir esto? Veíamos justamente que el trabajo final o el fin último de los dispositivos comunitarios, a partir de ese buen vivir, es poder construir redes de inclusión que permitan justamente a todas esas personas que están excluidas históricamente de las comunidades por consumo, por X situación que aleja a esa persona de su comunidad, de su familia, de su entorno, pues lo que le apuesta justamente esta metodología es, venga, cualquier persona que esté excluida del ámbito social, que esté excluida del ámbito comunitario, lo que hacemos es profundizar en esas situaciones de dificultad, profundizar en esas brechas y profundizar en esa situación de sufrimiento que está viviendo esa persona a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunitario y a nivel institucional. Si lo que hacemos es, como respuesta a una situación puntual, alejar a la persona, pues estamos rompiendo cualquier posibilidad de diálogo, cualquier posibilidad de construcción y cualquier posibilidad justamente que esa persona, pues en algún momento de su vida, pueda modificar aquellas situaciones que de pronto están generando una situación
de impacto a nivel individual. También, por otro lado, en muchos casos, ese proceso de aislamiento, ese proceso de segregar a una persona o una población por una práctica específica también parte, y lo veíamos en ese momento, pues del desconocimiento, del miedo, del estigma que hay. Y en el tema de sustancias psicoactivas pasa mucho. En muchísimos casos lo que hacemos es, esos pelados son marihuaneros, entonces comenzamos a generarle una barrera automáticamente que parte incluso de nuestro lenguaje, de nuestras posturas físicas frente al otro y frente a la otra, y es que colocamos barreras a veces invisibles que pues, no nos permiten generar un diálogo y una construcción con ese otro, con esa otra, sino que por el contrario lo que hacemos es colocarle esa barrera que nos impide esa construcción colectiva desde el diálogo y justamente la construcción desde la inclusión, desde la diferencia poder comenzar a construir e incluir. Y el dispositivo comunitario va mucho más hacia eso, a poder generar esos puentes de diálogo, esos puentes de construcción entre las diferencias, entre aquellos que yo aíslo, que históricamente se ha aislado, ya sea por miedo, ya sea por desconocimiento, ya sea por X o Y situación. ¿Listo? Ahí veíamos que también parte otro posible significado de esta palabra eco2, que es la casa, el eco como la casa, como ese espacio justamente de acogida, de diálogo que hablábamos que es clave en cualquier dispositivo base comunitario. La posibilidad de diálogo, la posibilidad de una escucha activa, que es una escucha, como ya bien lo saben ustedes, una escucha amplia, donde yo me siento frente al otro a escucharlo sin ningún tipo de reparo en callarlo o en contraponerme a lo que piensa u opina, en estar interrumpiéndolo para dar mi opinión, sino que es una escucha donde yo simplemente callo y escucho atentamente a ese otro de principio a fin, y hasta que esa persona no me diga qué quiere, qué espera o cómo puedo apoyarle, yo no diré nada más. No es una escucha para reclamarle, para decirle por qué lo hiciste, para decirle eso estuvo mal, para decirle te lo dije, sino que es una escucha justamente reparadora donde uno espera que la otra persona también pues le dé ese paso a seguir para poder acompañar. En estos dispositivos uno hace hasta donde la otra persona se lo permite. Por eso es un tema de construcción conjunta, por eso es un tema justamente de un diálogo amplio, sin ningún tipo de estigma y sin ningún tipo de reparo frente a otro. Los dispositivos, este modelo, como les decía yo también, no es un modelo que no está acabado, es un modelo que siempre está en construcción, que siempre se está retroalimentando de diferentes posturas, de diferentes abordajes, desde la sociología, la psicología, la antropología, la matemática incluso, y al final es cómo los individuos en sus territorios construyen a partir de sus diferencias, cómo los individuos justamente llegan a acuerdos y se permite ese diálogo intergeneracional o ese diálogo desde la diferencia y también esa construcción desde los saberes propios para dar respuestas a las comunidades. Entonces, es un modelo que aún no finaliza, que simplemente lo que le apuesta es aproximarse a la realidad de las comunidades para poder potencializar justamente esas acciones o esos conocimientos propios o esos conocimientos adquiridos que le permite a un individuo o a una comunidad responder frente a una situación puntual. En este caso, puede ser temas de consumo, pero también puede ser temas de violencia, de falta de espacios de acceso a deporte, a educación, a salud, pero también falta de acceso a espacios de participación o incluso a fortalecer justamente los mecanismos de participación que las comunidades tienen por derecho para poder potencializar justamente esos accesos a servicios, esos accesos a necesidades o a recursos que las comunidades tienen y que a veces por diferentes situaciones no se presenta y no se da. Entonces, para recopilar y continuar, que ya viene la parte gruesa que habíamos dejado la semana pasada. Los dispositivos de base comunitaria son estrategias comunitarias que nacen en contraposición a una postura clínica tradicional en que la salud o el consumo es una enfermedad y la única respuesta es por medio de lo clínico. Aquí nos dicen no. El tema del consumo y principalmente del consumo problemático nace justamente de las desigualdades,
nace justamente de la falta de información, nace justamente de esa segregación de los individuos o esa exclusión de los individuos por miedo, desconocimiento, normas que pues, tradicionalmente las comunidades instauran y que criminalizan, como también lo vimos en la semana pasada, al individuo por una decisión que hace sobre qué o qué no le gusta, qué consume o qué no consume, cuándo y dónde lo consume. Entonces, estos procesos de consumos problemáticos no son un tema exclusivamente porque en algunos casos puede que pase, no lo sé. Hay casos que se registran, pero no es la generalidad, que tengan temas clínicos de fondo, pero en su gran mayoría son de componentes sociales, económicos, políticos, donde la exclusión de un individuo por una práctica lo que hace es aumentar esas brechas y aumentar esas vulneraciones, aumentando el problema y no resolviéndolo de fondo. Entonces, de ahí nacen los dispositivos de base comunitaria, nacen para promocionar la salud mental, nacen para construir redes y poder potencializar a las comunidades en sus respuestas a situaciones puntuales, y nace justamente soportado bajo un modelo ECO2, que es este modelo de la epistemología de la complejidad ética y comunitaria. ¿Puedes continuar, por favor, 2 diapositivas más adelante? También lo veíamos y en ese momento hacíamos un ejercicio con las compañeras y los compañeros y veíamos, bueno, que pues el que de los dispositivos de base comunitaria del modelo ECO2 es promocionar la salud, promocionar los derechos, no solamente la salud mental, sino que ya hablamos de promoción de derechos y la dignificación de los individuos de una comunidad, sin importar etnia, sexo, género, prácticas, consumos, nada. La dignidad de una persona parte más allá de cualquier situación o cualquier representación que tenga esa persona, y por eso la construcción es tan importante. ¿Para qué? Pues justamente para poder tumbar con esas exclusiones y ese sufrimiento social que se da en las comunidades y que las personas viven por pensar, hacer o tener prácticas o gustos diferentes que no están en el marco normativo tradicional que uno esperaría. Siempre se espera es que una persona no consuma, que una persona no haga esto o no haga lo otro, pero pues las realidades, como lo vimos, son totalmente distintas. Entonces los dispositivos de base comunitaria justamente nacen en esa lógica de poder reducir esas brechas, poder colocarle un poco un tapón a esa exclusión y reducirla, y a partir de esa reducción de esa exclusión, pues poder mitigar y eliminar ese sufrimiento social o ese sufrimiento psíquico que le generan a una persona que está excluida, una persona que está con unas situaciones de consumo problemático o con unos temas de salud mental profundos como una depresión, una ansiedad, pues probablemente no la esté pasando muy bien, que digamos. Y justamente en vez de generar un apoyo, pues si lo excluimos y lo colocamos por allá en el rinconcito, le decimos, usted no es bienvenido acá, usted es la paria de esta comunidad, usted no lo queremos ver por acá, pues lejos de ayudarlo, justamente le colocamos más cargas encima, ¿cierto? Entonces, pues si excluimos ese sufrimiento, pues también se aumenta. Y eso es lo que queremos justamente prevenir. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos justamente a partir de redes. Y esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy, el tema de redes, que lo vimos muy rápidamente en la clase anterior y que es el soporte de lo que se viene ahora en nuestro trabajo, tanto en el proceso del curso, ya pues en el trabajo que vamos a tener en campo y que semana a semana les iremos solicitando unas tareitas puntuales que ya la primera la tienen en el Moodle para aquellas personas que de pronto no han podido ingresar o que no han ingresado. Les recuerdo que hay una tarea en el Moodle que está ya ahí cargada y David me corregirá, pero la fecha límite es hasta el día 30 de este mes para poderla cargar, y es una primera aproximación con respecto justamente a este tema de las redes que ustedes tienen, de las redes que ustedes identifican en su territorio, los tipos de redes y esa apropiación también de los conocimientos que hasta el momento hemos ido generando en el diplomado. ¿Listo? Entonces, yo dejo hasta aquí porque quiero mostrarles, entonces te voy a mandar, Daniel, para que por favor me compartas un video
voy a compartirles un video rápidamente sobre la estrategia de dispositivo comunitario de reducción de riesgos y daños de la ciudad de Cali. Y partiendo de eso, pues tendremos o le daremos la bienvenida a nuestro invitado para que nos cuente un poco más desde su experiencia justamente cómo es trabajar estos dispositivos de base comunitaria en temas ya puntuales de consumo y sobre todo consumos problemáticos relacionados con la inyección de heroína. Entonces te pido que por favor nos puedas proyectar el video y pasamos a darle la palabra a César, que es el invitado del día de hoy. César, puedes levantar la mano para poderte ver y darte la palabra, por favor. En nuestro En Detalle de hoy ¿Me confirman, por favor, si ya se escucha? Sí, se escucha, gracias. Sí, se escucha. ¿Listo? En nuestro En Detalle de hoy les contamos cuáles son los avances de las medidas que el Gobierno Nacional ha tomado frente al flagelo del consumo de heroína inyectado. Esto con el fin de evitar la propagación de enfermedades que se dan luego de que estas personas compartan jeringas. A través de un estudio del Gobierno Nacional, determinó que las personas que consumen heroína inyectada se estaban convirtiendo en un problema de salud pública, pues el contagio de enfermedades de transmisión sexual cada vez era más frecuente. Hace 2 años que comenzamos, en 2015, había todavía dudas si realmente esa población en Cali existía o si era amplia. Actualmente hemos logrado detectar a 400 consumidores de heroína inyectada. La solución a esa situación fue crear un programa que lograra que el consumo de esa sustancia psicoactiva fuese responsable y así evitar la propagación de esas enfermedades. Aquí nace el programa Cambia. Hemos trabajado mucho en temas de reducción de muertes por sobredosis, que es un tema que también nos trazamos, un objetivo que nos trazamos. Los primeros 6 meses atendimos alrededor de 20 sobredosis y en el segundo semestre logramos solamente reducirlo a 4. ¿Pero qué es la heroína? Bueno, la heroína básicamente es un depresor del sistema nervioso central. Inicialmente un episodio de euforia, tranquilidad, sensación de bienestar, relajación. Sin embargo, esta somnolencia puede progresar hacia estados más profundos del estado de conciencia, estupor, y llegan a algo que puede ser la depresión respiratoria e entrar en un paro respiratorio en los casos más severos. El doctor Rojas explica que las personas dependientes de esa sustancia requieren de un proceso de acompañamiento muy largo para lograr dejarla y además se necesita mucha voluntad. En la medida en que el paciente le da un poder a la sustancia, pues va a requerir a través de una terapia farmacológica y psicoterapéutica el quitarle ese poder tanto a nivel físico como a nivel psicológico. En este local ubicado en el barrio Sucre, los operadores del programa Cambia entregan los kits. Aquí se atienden 87 personas diarias, a las que se le han entregado 29.243 jeringas, de las cuales solo 19.759 han sido devueltas. El kit incluye jeringas de insulina, sachet de agua esterilizada, cazoletas para calentar la heroína, algodón para filtrar la sustancia. Contamos también con un torniquete, que es el tema de cogerse las venas y poder buscar las venas bien y evitar que la persona se hiera al momento de la punción. Y también entregamos curas. Este kit en promedio para una persona mensualmente está alrededor de 90.000, 100.000 pesos. Un tratamiento de VIH, tratamiento de hepatitis, puede oscilar entre 2 millones, 3 millones de pesos mensualmente. Sin embargo, los hábitos de consumo han cambiado. Ahora hay quienes no se inyectan la heroína, sino que la inhalan. Este es el caso de Jefferson, un habitante de calle del sector de Sucre, quien asegura que prefiere esta forma de consumo, pues en los 2 años que lleva inmerso en la sustancia, ha visto morir mucha gente producto de compartir las jeringas. Que no me gustó, digamos, el efecto inyectado, y por curiosidad probé fumar y me gustó más fumado. Todo el mundo viene a comprar su heroína, que la olla, donde la va a comprar es por fumársela, y la mayoría de gente la fuma, el famoso balazo ya.
Al ser inyectada rápidamente llega al tracto vascular y de ahí al sistema nervioso, por lo que los efectos se obtienen mucho más tempranamente. Cuando se fuma, debe llegar a hacer un ciclo a nivel del pulmón, de allí al tejido circulatorio y nuevamente al sistema nervioso central. ¿Pero cuánto cuesta consumir heroína en Cali? Según Jefferson, 1 gramo de heroína en el mercado se consigue en 5.000 pesos. Él necesita como mínimo 2 gramos diarios, es decir, 10.000 pesos por día. Jefferson gasta en su consumo cerca de 300.000 pesos mensuales, sin contar lo que se gasta en alimentación y el alquiler de una habitación en el centro de la ciudad. Ahí está el dicho y es muy válido. La curiosidad mató al gato. A mí me está matando. Daniel, yo creo que hasta ahí lo puedes dejar, gracias. No ser curioso, sino no más bien ser feliz con la familia que tiene. El programa es una iniciativa nacional que es implementada desde el año 2004. Cada año el Ministerio de Justicia entrega 400 millones de pesos y el municipio coloca 100 para el programa. Este se desarrolla en 3 ciudades, Cali, Bogotá y Pereira. En detalle conocimos el caso de un hombre de 35 años de edad que hace parte del programa Cambie. En su relato asegura que ver morir a muchos de sus compañeros por compartir jeringas fue su motivación a unirse al programa y empezar a consumir de manera responsable. Veamos su testimonio. Me ha tocado durísimo, me ha tocado reciclar, me ha tocado robar, me ha tocado, mejor dicho, cosas que nunca imaginé que iba a hacer. Ellos entraban al barrio a repartir las jeringas antes de que tuvieran el local. Ya cuando tuvieron el local era mucho más fácil adquirir las jeringas para poder inyectar. Desde que ellos están ahí ya no se han vuelto a morir ninguno de los muchachos. Hay veces las pido para la semana o hay veces pues, a diario. Me dan 4 jeringas. De esas 4 jeringas uso 2 y las otras 2 pues una puedo regalarla, la otra si algo la tengo ahí de repuesto. Ya no estoy manejando abstinencia y pues yo creo que mi vida va a cambiar. Ya llevo casi un mes sin consumir. Ya no siento el deseo, no siento ganas, no me dan dolores ya. Carlos, me dijiste que cortara. Sí, Daniel, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, no, esto simplemente es como un abrebocas de lo que nos va a contar César ahora. Este es un programa que nos decía que nace en Cali y un poco como contaban allí en el programa, pues nace de una realidad que es el consumo de heroína en una comunidad muy específica que es el barrio Sucre en Cali. Y pues ahí nace justamente todo este dispositivo base comunitaria que, pues como contaban allí, pues comenzamos a ingresar al territorio bajo unas situaciones también de terceros externos a la comunidad y pues justamente tocó ese trabajo de construcción de redes, de construcción de confianza y pues en este sentido César es clave porque fue la persona que justamente nos permitió poder potencializar esa red que inicialmente teníamos que era muy corta y que poco a poco gracias a la experticia y a la experiencia de César nos permitió ampliarla. Entonces le doy la palabra a César, si estás por ahí César. Hola, muy buenas tardes. Hola César, ¿cómo va? Muy bien, gracias. ¿Cómo están? Bien, César. Bueno, Daniel, si quieres ya nos puedes dejar de compartir la pantalla tranqui, para tener a César allí de primero. Listo, gracias. Bueno, César, no, primero agradecerte muchísimo porque nos acompañes el día de hoy. Pues como ves, hablamos un poco sobre dispositivos de base comunitaria. Estamos construyendo ese primer proceso de construcción de redes, de poder contarla y construir la confianza con las personas. Y pues la idea es que nos cuentes un poco de tu experiencia en Cambie, pero además en los episodios que has tenido también en otros procesos con dispositivos, con samaritanos, con personas con VIH y demás, pues que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia, el rol que has tenido y esos tips que generaste para poder construir esa confianza y esas reconocimiento de las personas con las que trabajamos en territorio. Entonces, pues nada, te doy la palabra y muchísimas gracias. Listo, pues placer para todos.
pues aquí en este programa lo que hacíamos era reducir los riesgos y los daños ocasionados por el consumo de las drogas inyectables en la ciudad de Cali. Digamos que inicialmente el gancho era la entrega de material higiénico de inyección, o sea, el kit para inyectarse, las jeringas nuevas y todos sus implementos. Con eso era el gancho para atraer a toda la comunidad que se inyectaba al dispositivo y así poder empezar a generar una relación de confianza con ellos. Algo muy importante pues para construir las relaciones de confianza con esta comunidad es hablarles muy claro, en lo posible hablarles en su propia jerga, donde ellos puedan entender las palabras, porque si vamos a hablarles con tecnicismos, pues ellos no nos van a entender. Entonces la idea es hablarle en su mismo idioma, en su misma jerga, ser muy transparente con todo lo que se va a decir o a prometer, no prometer cosas que no podamos cumplir, porque eso va contrario a la construcción de confianza. Entonces, saber cuáles son los límites que tenemos y hablarle muy claro sobre cuál va a ser la esperanza que tenemos sobre el resultado del problema que esté ocasionado en ese momento con el usuario. No emitir juicios, es muy común tener nuestra percepción frente a la situación que se presenta en ese momento, pero eso también nos alejaría de la confianza con nuestros usuarios. Entonces hay que respetar las decisiones que ellos toman, de pronto darles otro tipo de informaciones, saber cómo entrarles para explicarles cuáles son los riesgos y las consecuencias que podría tener sus actos, pero sin llevarles pues la contraria, ni mucho menos. Lo otro muy importante es buscar los líderes del territorio, líderes de la comuna, líderes de opinión. A través de ellos se puede conocer también cuáles son los problemas, digamos, generales que hay en la comunidad y asimismo poder buscarle soluciones. Tratar muchas veces o sea, todo está relacionado entre sí, todas las cosas en el territorio. Entonces, tratar de venderle la idea a la comunidad. Muchas veces la comunidad se opone a muchos dispositivos o muchos proyectos, pero si sabemos venderles a la comunidad cuáles van a ser los beneficios que ellos van a tener, entonces de pronto ellos se suman a la iniciativa. Entonces hay que saber cómo vender las ideas para que todas las partes se beneficien. Y pues muy importante también respetar la privacidad. Hay muchas personas pues que nos cuentan cosas que son de su entera privacidad o muchos diagnósticos también de salud que son privados y pues hay que tener mucho tacto con estas cosas y saber cómo manejar también la información, hablarles en clave, que ellos solo entiendan y asimismo ellos se van a dar cuenta que en realidad son importantes para el dispositivo y vamos a tener una mejor relación de confianza. Quisiera saber algo más puntual para saber Pues yo creo que escoges como 4 temas claves allí, para ya darles también la palabra a los demás compañeros y compañeras, y que de pronto nos puedas como profundizar un poco. Hablas primero un tema de límites. Y yo creo que es fundamental porque en muchos casos en las experiencias, pues los beneficiarios y las beneficiarias a veces tienen la idea de que el dispositivo llega, es más como para dar y dar, y a veces estas posturas de implementabilidad en calle es muy frecuente el tema y es como las posturas de generar cierta lástima, cierto pesar por la situación que la persona vive. Y vos lo colocas muy bien, es venga, también reconozco al otro y a la otra que está viviendo una situación como una persona que tiene unas realidades por X situación y le pongo un límite y le digo, no, venga,
Aquí no vamos bajo esa lógica, yo recibo, yo entrego y usted recibe, y lo que usted me pida me lo da, se lo doy, sino que aquí colocamos unos límites. ¿Vos cómo ves y cómo trabajas o cómo recomendás trabajar esta construcción de límites con los beneficiados y las beneficiarias? En ese diálogo, ¿cómo ves esa situación de colocar esos límites también y ese reconocimiento de la otra persona, no como una persona que requiere algo, sino como una persona que está allí junto a vos y que en ambos lados se construye? ¿Vos cómo ves eso? Pues mira, esa parte es muy importante porque es una oportunidad también para como darle brillo a ese usuario que se siente por allá discriminado, que no es tenido en cuenta. Entonces usted en ese momento va a tener la oportunidad de tenerlo en cuenta, de decirle, bueno, usted también tiene cómo proponer, usted también tiene cómo aportar y pues hacerle ver que todos tenemos que aportar aquí para jalar hacia el mismo lado. Y eso es buenísimo porque justamente pues las apuestas a veces, y lo hemos hablado mucho aquí en el diplomado y en sesiones también aparte, el tema justamente de a veces llegar bajo lo que yo quiero y no bajo lo que el otro necesita. Y yo creo que eso es clave justamente por eso, porque el dispositivo de base se centra justamente es en hasta dónde la otra persona quiere llegar y hasta dónde la otra persona pues también se siente en la capacidad de llegar. Entonces a veces llegar con una postura de yo deseo esto y yo me sueño que los adolescentes de Kennedy no consuman marihuana, no consuman ninguna sustancia porque eso es lo que yo creo, pues bien lo decía César, a veces va muy en la contraposición de lo que la otra persona realmente desea. Y si llegamos con posturas a veces muy desde lo que yo deseo o pienso, quiero, sin escuchar al otro y sin construir y colocar esos límites mutuamente, pues a veces hay una ruptura ahí en el medio que es difícil de consolidar o de reparar. Otra cosa que te quería preguntar, César, claro, en el programa bien lo planteas vos y decís, el kit era la excusa, el kit era la forma de llegarles a los pelados en ese territorio porque era como el problema sentido, por decirlo así. La principal situación era, hay un consumo de heroína inyectada, hay unos riesgos de por medio y pues el medio o el canal para conectar con los pelados era el kit. Pero además de entregarle el kit, al final, ¿qué más se puede ofrecer allí? En un dispositivo, ¿qué más se le ofrece? En este caso de la jeringa, pero también desde tu experiencia, ¿qué más se puede aportar desde los dispositivos comunitarios en temas de salud, en temas sociales, en temas de formación, en temas de conexión? ¿Qué otro tipo de procesos también se pueden anclar aquí en estos dispositivos de base comunitaria más allá del consumo de drogas? Bueno, como te digo, en este caso las jeringas eran una necesidad que tenía la población, que ellos necesitaban su jeringa, necesitaban su agua para poderse inyectar, que si no, ¿cómo lo hacían? Y pues se utilizó como gancho y como estrategia para que ellos se acercaran. ¿Cuál es la oportunidad que hay ahí? Pues hay que hacer otro tipo de intervenciones. Entonces, aparte de la reducción de riesgos y daños, porque se les hablaba de prevención de dañarse las venas, prevención de sobredosis y demás cosas, también se podían ofrecer otros servicios como psicología, enfermería, porque llegaban con muchas heridas. Eso también ayuda a la construcción de confianza porque son necesidades que ellos tienen, que son muy difíciles de que ellos puedan acceder en un sistema de salud por su condición de calle, se sienten discriminados. Entonces ahí se les tenía la opción de tener un sistema de enfermería. Se podía articular con otras instituciones, programas o dispositivos para que ellos tuvieran acceso a pruebas de VIH, pruebas de tuberculosis, pruebas de hepatitis C, intervenciones en caso de que buscaran rehabilitación, entonces poder articular para una fundación rehabilitarlos. Entonces hay diversas cosas que se pueden hacer dependiendo de las necesidades de la población. Entonces articular con otras instituciones sería también muy importante. Y ese proceso de articulación también con la comunidad
contanos un poco cómo fue esos procesos, más allá de la entrega de jeringas, también la posibilidad, no solamente en local, sino posteriormente otros acceso a espacios, con otros programas, cómo es la construcción con las comunidades, en ese proceso que vos decías de venderle el programa o una idea a una comunidad para que te apoye, esa comunidad también, ¿qué se construye con ellos? ¿Qué se hace con ellos? Más allá de ese tema de la jeringa puntual para el usuario, ¿cómo se trabaja con esa comunidad? Y aquí es clave porque entonces vamos a entrar ahorita, después de la charla que tengamos con vos, y puntualmente ya aterrizando con estos tipos de redes que construimos en los dispositivos comunitarios, que son redes operativas o redes de apoyo comunitaria. ¿Cómo trabajabas vos con estas redes? ¿Cuál era la lógica de trabajar? ¿Cuál era tanto la oportunidad como el aporte que daba la comunidad para esos procesos? Entonces, no sé, temas a nivel cultural, a nivel de murales, a nivel de procesos de construcción de ferias. ¿Cuál era como esa posibilidad, esa oportunidad también para la comunidad? Por ahí hay una pregunta que decían ahora, y es, ¿qué ganaba la comunidad también con esto? Más allá de los pelados y las peladas que se inyectaban, ¿qué gana la comunidad también y cómo se gana la comunidad? Bueno, la comunidad al comienzo puede ser reacia a muchos dispositivos. Como les decía al comienzo, hay que saber cómo venderles a ellos la información para que ellos sientan que también se van a ver beneficiados. En el caso puntual de los inyectores de heroína, antes de que llegara el programa, digamos que después de utilizar las jeringas, la disposición final era en el suelo. Entonces, habían zonas donde prácticamente usted podía ver una alfombra de jeringas en el suelo y eso estaba poniendo en riesgo a la comunidad del barrio. Gente que nada tenía que ver con la sustancia, no consumía drogas, nunca en su vida se había inyectado y podía tener riesgo de chuzarse un pie o algún niño podía chuzarse una mascota con las jeringas que estaban en el suelo y podían también contraer algún tipo de enfermedad derivada de esa chuzada. Entonces, a partir del programa, pues se empezó a recolectar el material higiénico de inyección, se empezó a educar a la población para que no tiraran las jeringas al suelo, sino que las devolvieran y le dieran disposición final en un guardián de elementos cortopunzantes y la comunidad se vio beneficiada en ese caso. También en otra oportunidad se articuló con la comunidad para capacitarlos en temas de atención de sobredosis. Muchas veces la misma comunidad solicitaba eso, ya ellos nos veían atendiendo la sobredosis y decían, vea, yo también he visto eso, pero no, yo quisiera saber cómo puedo ayudar. Entonces se capacitó a la comunidad del barrio, a muchísimas personas del común, para que ellos pudieran salvar a las personas que estaban en sobredosis. Se repartieron naloxonas, que es el medicamento para revertir la sobredosis en todo el barrio, y con eso inclusive se llegó a tener 0 sobredosis durante el año en el barrio. Vale, César, ahí vamos articulando, te han hecho varias preguntas, yo trato como de enlazarlas aquí un poco. Entonces justamente preguntaban eso, como qué beneficio recibe la comunidad con el proceso. Entonces pues ya César nos contaba algunos temas puntuales. Y es que como lo veíamos la clase anterior, pues finalmente las comunidades están en un territorio y el territorio, lejos de ser exclusivamente un tema fronterizo o un tema exclusivamente de una delimitación territorial, pues entran también a conjugar muchísimas dinámicas ahí de lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo creo, pero también lo que los otros hacen, piensan y creen, y cómo también comienzan a chocar esas posturas. En este caso es un barrio, como César lo manifestaba, que es el barrio Sucre, en el centro de Cali, pues donde conviven y viven tanto las personas que consumen como que no consumen. Por diferentes dinámicas en este territorio, pues confluyen un tema de tráfico de sustancias y de venta como tal, y además de consumo al aire libre. Sucre, quizás para los que no conocen, podríamos comparar una especie de mini Bronx en su momento en Bogotá, o no sé, un San Bernardito aquí en Bogotá, donde es un tema de espacio de consumo al aire libre, donde las personas pues llegan de forma directa, casi que unificada y centralizada, a comprar y a consumir heroína allí en el territorio.
¿Qué pasa? Pues la comunidad, como bien César lo dice, pues primero tiene un tema de estigma, de exclusión por ser mal denominada en Cali como una olla, pero además pues corren el riesgo de que los usuarios de sustancias, cuando entramos al territorio, pues identificábamos que, bien lo decía César ahorita, hay como una carpeta, una carpeta de jeringas en la calle, donde transita población, niños, niñas con sus mascotas, adulto mayor, más allá de que sea un espacio de venta y consumo, pues es un espacio también de vivienda y de habitabilidad de familias, donde están expuestas a unos riesgos por un tercero que tiene una práctica puntual. Y entonces, en un primer momento, la lógica fue, venga, a las personas de aquí nos vamos a quitar. Más allá de que usted viva hace 20, 30 años, o hace 5, o hace 2, o hace 3 meses, las personas también tienen el mismo derecho a estar en ese espacio porque también han construido unas lógicas aquí y también en muchos casos habitan allí. Entonces, pues hay un riesgo con las jeringas. El primer beneficio es que las jeringas ya no estén tiradas en el piso y que haya unos espacios específicos para depositarlas, evitando posibilidades de que un niño, una niña, la mascotica, la abuela, el abuelo o cualquier persona pueda chuzarse con esas jeringas y tener una situación de riesgo para su salud. Y por ahí comenzó a irse el tema. Además de eso, pues la gente ya comenzó a identificar que había otros riesgos, es que las personas se le mueran allí y eso genera unas situaciones también pues bastante complejas, más allá de que yo no conozco o que quizás sí conozco a esa persona que consume ahí en el territorio, pues el hecho de que alguien se muera en la puerta de mi casa o ahí en la esquina, pues y a veces de una forma triste, porque las muertes por sobredosis de heroína son tristes, porque es una persona que básicamente se va quedando dormida y se le va yendo el aliento poco a poco. Nosotros con César, o sea, César ahí donde lo ven, yo creo que ha salvado no sé cuántas vidas, o sea, César literalmente tiene una cantidad de vidas salvadas encima de todas las naloxonas y todas las sobredosis que ha atendido en su vida. Pero es una muerte muy triste donde la persona poco a poco se le va yendo el aliento y uno simplemente lo ve que la persona se va quedando como dormido, 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 hasta que un momento a otro simplemente ya dejó de respirar, así llegó. Y pues eso realmente, veíamos ahorita, pues también causa un dolor y un sufrimiento social fuerte. El hecho de que la persona muera en tu territorio es fuerte. Entonces la gente comenzó a solicitar, venga, ¿cómo hacemos para también salvar la vida a esas personas que se están yendo de una forma pues tan dolorosa y totalmente evitable con un medicamento que se inyecta en el brazo realmente de forma muy sencilla y ya? Y ahí comienzan a surgir esos beneficios de la comunidad. Pero además de eso, ¿qué comenzó a hacerse? Entonces los pelados también querían ese reconocimiento de la comunidad, decir, venga, es que no solamente soy un drogadicto que viene aquí, porque es la percepción que hay, que soy un drogadicto, un junkie, y simplemente me inyecto y ya, sino que yo soy más allá de eso. Entonces comenzamos a ver, y César apoyaba muchísimo en comenzar a ver esas potencialidades que tienen los pelados, en artísticas, de dibujo, de canto, de baile, de música, de diferentes artes. Entonces fuimos identificando esas posibilidades que tenían los pelados, también los saberes que a veces pues uno es un habitante de calle que se inyecta y dice, pues ese man que va a saber hacer algo, y no, todo lo contrario, sabe muchísimo. Y comenzamos justamente a integrarlo y cómo hacemos para integrarlo a la comunidad, para que la comunidad también conozca los saberes y se aproveche esos saberes. Y a partir de eso, pues comenzamos a generar talleres también con las comunidades, comenzamos a hacer espacios de articulación con salud para que fueran ferias de salud, que no fuera exclusivamente para los usuarios de jeringas, sino también para la comunidad, porque es que la comunidad también tiene dificultades de acceso. Los niños tampoco van a hacer mediciones de peso y talla. Vemos que hay temas de nutrición, vemos que hay personas que no tienen una peluqueada y que llegue alguien que corte el pelo, pues es que eso ya es un abordaje tenaz de un dispositivo comunitario. Que llegue alguien que te vea los dientes, te revise y te tome la presión y te diga, ¿estás bien o cuídate con esto? Pues ahí comenzó justamente a despegar esas posibilidades de la comunidad también de beneficiarse. Y ya no era solamente el usuario de sustancia, sino que el usuario primero, pues hacía parte de esa comunidad, que antes no era reconocido como parte de esa comunidad. Segundo, también podía aportar a esa comunidad desde sus saberes y sus conocimientos. Tercero, que también desde la comunidad, incluidos los usuarios, pues también podía movilizar acciones de salud, culturales, sociales a la comunidad. Y ahora Sucre está en un proceso también de transformación, donde a partir del dispositivo con los pelados y las peladas, pues se ha ido un poco más allá. Y ahora Sucre se está trabajando como un reconocimiento de un barrio que se está trabajando su estigma, que ya es un barrio donde las personas pueden acceder de cierta forma, pueden preguntar. Hace poco estuvo el viceministro y el ministro de Justicia. Ya hay un reconocimiento del barrio por fuera del barrio, ya hay un reconocimiento por fuera de Cali y no es el barrio La Olla, sino que es el barrio donde la comunidad se ha comenzado a movilizar para modificar esos imaginarios que hay
frente a su territorio, frente a esos pelados y las peladas que ya no son los marihuaneros o los junkies que simplemente van y se inyectan, sino que son mucho más allá que eso. Entonces ya hay murales, hay construcción de ollas comunitarias donde todos participan, donde todos aportan, pero también donde todos se benefician, porque es que también el barrio tiene unas situaciones de acceso a alimentos bastante complejos, de transporte bastante complejo, y eso comienza también como a dignificar o esos beneficios, esos aportes que también reciben los pelados y las peladas. Hay una pregunta que dice, ¿qué aporte recibieron de parte de los beneficiarios? Pero no sé si tú quieras profundizar. ¿Quién es la comunidad? No sé, Laura, de pronto si nos podrías profundizar. ¿Cómo ellos ayudaron a otros y a otras? Creo que ahí de pronto les di algunas pistas. No sé si quieras complementar también como esos aportes. Están preguntando mucho por los beneficios que recibe la comunidad, que reciben los pelados y las peladas del programa. No sé si de pronto quieras complementar con algo estas preguntas que nos hacen aquí. Como qué Pues beneficios. los beneficios están claros, son todas el reconocimiento que se les hace a la población que estaba segregada, todas las facilidades que se le dan a la misma comunidad del barrio, como las brigadas de salud, brigadas de CISBEN y demás cosas. Se hacen actividades artísticas, culturales, todo eso es beneficio para la comunidad. Aparte, pues para la comunidad objeto de intervención, que serían los inyectores en este caso, pues la reducción de muertes por sobredosis, la reducción de sus venas colapsadas, porque ya aprenden a inyectarse. Recordemos que ellos no son enfermeros ni son profesionales de la salud, entonces no tienen ni idea cómo inyectarse, lo hacen básicamente es por la necesidad de no estar sufriendo su síndrome de abstinencia, que aprenden a la mala a inyectarse como sea, pero al comienzo pueden haber muchas fallas en la inyección y dañarse mucho las venas, entonces todo eso son beneficios que se le dan a la persona. Gracias, César. Bueno, aquí hay varias preguntas, pero creo que hay como varios puntos allí. Hay una persona que no sé si todavía Javier nos quiera compartir también como su experiencia. Y ya contestamos con las demás preguntas que hay, que también nos preguntan mucho sobre cómo poder acercarnos con otro tipo de sustancias, cómo poder también identificar o de pronto no promover el consumo, es un poco quizás lo que entiendo aquí, cómo no promovemos el consumo para que personas que no consumen, pues no lo vayan a hacer teniendo como toda la mano. Entonces, David, no sé si me activas el micrófono de David para que nos cuente su experiencia y ya vamos a abordar las demás preguntas. Listo, tenemos aquí varias manitas levantadas. Vamos a darle la palabra a Dana Alexandra para que nos cuente. Listo, Dana, puedes activar tu micrófono y contarnos. Eso. Te escuchamos ahí, Dana. Ahí ya me escuchan, qué pena, buenas tardes. Dana, sí, te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, pues me disculpan si de pronto se escuchan algunos ruidos alrededor, todavía me encuentro en mi hora de labor. Es muy interesante pues todo el tema del cual estamos hablando. De pronto las personas que logramos encontrarnos la primera vez que fue presencial, yo me presenté, yo soy la recicladora, yo soy recuperadora ambiental. El entorno en el cual pues yo laboro, obviamente pues todo el tiempo nos encontramos con el mal llamado reciclador o el indigente de la calle. Creo que el tema más complicado al cual se ha indagado y que yo me he podido sentar pues con muchas de estas personas, también tengo muchas personas pues que he visto que se han perdido en el tema y todo eso, creo que el tema de la ansiedad, de no saber cómo manejar la ansiedad o el llamado cólico que les da para ellos no poder lograr consumir, tanto como psicológicamente o devastado, pues no tienen como, digamos, la fuerza para poder manejar esa ansiedad. Entonces creo que ha sido como pues el tema más complicado para las personas poder salir, porque hay muchas personas que pueden tener de pronto la berraquera, las ganas, toda la fuerza de querer salir, pero el tema de la ansiedad no los deja.
Entonces esa ha sido como mi duda siempre, de saber de qué manera pueden manejar esto o cómo se puede manejar tanto como en parte psicológica o no sé si haya medicina para todo esto o bueno, en fin. De todas maneras, pues agradezco mucho la información, ha sido bastante interesante y pues hay cosas que siguen, sí, todavía no logro entender, pero pues sí, una cosa va con la otra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dana, sí, te recuerdo perfectamente. La última intervención de la tarde. No, pues buenísimo el punto que colocas y sobre todo porque, como les decía, la primera clase nos permite justamente también como ver temas que podamos ir añadiendo a este diplomado, que probablemente va a ser de mucha más utilidad para ustedes el territorio y para ustedes sobre todo desde sus prácticas y sus situaciones diarias de la cotidianidad. Efectivamente hay estrategias de respiración, hay estrategias de ejercicios, hay sustancias como tal que también te ayudan a movilizar ciertas situaciones también de calma, tanto psicoactivas como no psicoactivas. Ahí tenemos que entrar como a revisar también que hay otras apuestas de manejo de algunas sustancias con otras sustancias, y eso también entra en la reducción de riesgos y daños. Entonces, pues tomo nota acá, quizás en este espacio un poco creo que es más eso, es poderles ya escuchar, poderles aterrizar en una experiencia puntual también y conocer sus experiencias claramente de un dispositivo y cómo podemos ahorrar el tema. Y tomo nota para, lo conversaré con el equipo, generar una sesión justamente de trabajo donde podamos trabajar, valga la redundancia, estas estrategias también para manejar la ansiedad, estas estrategias también para poder manejar situaciones que se puedan presentar como en la cotidianidad. Entonces, muchísimas gracias, Dana, por tu aporte, muy valioso, te agradezco muchísimo. Entonces, bueno, Tenemos más manitos levantadas. Aquí tenemos a Javier Acosta. Vamos a darle la palabra. dale, Javier. Listo. Javier, puedes activar el micrófono. Javier, ¿estás ahí? Sí, ya. ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Javier Acosta, perteneciente primeramente a los Comandos Azules de la barra de la pesada Kennedy. Pertenezco a la red de hinchas con capacidades diversas. Pues escuchando al parcero, al invitado, pues me causó curiosidad y quisiera compartirles. Pues yo estoy en silla de ruedas ya hace 8 años por tema de las barras bravas, ¿cierto? Y debido a esto, pues yo he enfrentado pues diferentes situaciones en el médico. Pues, lo mío es algo crónico, lo cual pues trato de darme hasta un cáncer en los huesos que se llama ostomelitis. Y todo comenzó porque mi historia es porque, digamos, el dolor me lo empezaron a manejar con hidromorfona y morfina, ¿cierto? Entonces, digamos, no sé si alguno de ustedes ha visto la serie de Vicos y me pasó exactamente lo mismo. Yo comencé viéndolo como un medicamento, ¿sí? Además que pues sufro de ansiedad y depresión, entonces imagínense. Entonces nada, comencé pues a horarios con la dosis que envía el médico, que eran 0.1, 0.3, ya comencé a volverme más dependiente, ya era 0.6, ¿sí? Ya salí de hospitalización y llegué a casa y ya digamos a mí no me dan para la casa la hidromorfona porque es de uso hospitalario, ¿cierto? Entonces yo qué hice? Contra Marketplace, quien vende morfina por bajo cuerda. Claro, conseguí la caja en 130.000 pesos. Me volví adicto. ¿Por qué? Porque anteriormente una ampolla se disolvía en 10 centímetros, ¿cierto? 100 centímetros cúbicos. Me colocaba 4 en la mañana, 3 en la tarde, 3 en la noche. Ya en el día me aplicaba 3 ampollas de 10 centímetros. Ya a la siguiente semana, en un día me aplicaba 5 ampollas, es decir, una caja de 10 ampollas. Me duraba 2 días y así durante 3 meses comencé a consumir hasta cuando ya pues a uno le dan ganas de probar otros temas, llegando a la heroína, ¿verdad? Entonces, eh, es algo duro quitarnos esta máscara, este escudo, contarles esto a ustedes, eh, donde lastimosamente no es que uno quiera llegar a este punto de volverse adicto al medicamento, a un opioide, ¿cierto? Sino que todo empieza por un bienestar. El querer no sentir dolor te lleva a después volverte
dependiente directamente de un medicamento, que después ya no es un medicamento, ya después es una sustancia que también es un opioide, ¿ves? Entonces, es un viaje muy corto, les quiero compartir, es un viaje muy corto, donde, pues, gracias a Dios, pues, yo cuento con, mi EPS me entrega, pues, cierta cantidad de jeringas, y cuando no tengo, pues, yo compro, digamos, 100 jeringas, ¿cierto? Porque es para mí solo. Pero llegué al punto donde mi peso normal, cuando antes de quedar en silla de ruedas era 50 kilogramos, cuando recién quedé en silla de ruedas quedé pesando 18 kilos, me volví a recuperar, estaba más o menos en 50 kilos otra vez, y cuando salí del hospital y me volví dependiente a ese medicamento, volví a pesar más o menos unos 25 kilos. Eh, lo acaba uno poco a poco, y le decía a mis compañeros internamente por el grupo de la red de hinchas, estoy muy interesado en este proyecto, estoy muy motivado en este diplomado, porque siento que puedo, por medio de mi experiencia, por medio de mi conocimiento y de mi diario vivir, ¿sí? Eh, ayudar a muchas personas que en mi entorno, que es la Barra Brava, se ve mucha persona que es dependiente de una sustancia. Entonces, locos y, bueno, señoritas, señores, que están al otro lado de este celular, quisiera comentarles que no estamos ajenos a esto. Mira, yo empecé, como te digo, en el médico y terminé en la casa comprándolo a escondidas de mi mamá, ¿sí? A tal punto que mi mamá un día estaba organizando la habitación, y me encontré bajo de la almohada 2 cajas con ampollas totalmente desocupadas, con sustancias que no tendría que tener. Y les estoy hablando más o menos de unos 5 meses, 4 meses. Entonces, quisiera agradecerles a ustedes por brindarnos esta oportunidad. Lo digo, hablo por mí, porque pues yo la verdad siento agradecimiento de todo esto. La persona que nos está dando esa experiencia el día de hoy, también muchas gracias por ayudarme a quitarme como ese escudo y liberarme de esta carga que quería sacar hace mucho tiempo, locos. Muchas gracias. No, Javier, muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Sé que contar este tipo de situaciones no es sencillo, es duro y lleva tiempo y reflexiones. Entonces, muchísimas gracias por antes confiar en nosotros y contarnos tu experiencia, muy válida, y muchísimas gracias. Creo que esto nos aporta muchísimo más, porque ya no es solamente yo contándoles por qué no debemos asumir cosas frente al consumo, porque no debemos simplemente generalizar el tema de consumo, sino que desde una experiencia tan profunda y tan importante como la tuya, pues podamos justamente ver la necesidad de preguntar antes, de cuestionarnos antes esa relación que hay con los usuarios y con las sustancias, que yo siempre les digo, y no dar por hecho algo. Hay muchísimas situaciones en que no llega una sustancia, hay muchísimas condiciones de vida que te van llevando por una situación que quizás a veces no esperabas, no querías, no deseabas, pero pasó. Y eso no significa que sea una situación de reproche, no significa que sea una situación de carga o de angustia, y no significa que de la validez a otros y a otras para colocarle más carga y más peso a uno de lo que uno ya tiene. Entonces creo que es muy, muy importante tu palabra. De nuevo, muchísimas gracias. Simplemente antes de dar las siguientes palabras, creo que el tema está como muy, muy importante, creo que para todos y para mí puntualmente poder escucharles es supremamente importante para poder potencializar este espacio. Si les parece, continuamos de largo y cerramos quizás un poco antes, como la vez pasada, para poder tener esa posibilidad de no cortar las palabras y no cortar estas experiencias y estos diálogos que tenemos. También recordarles simplemente que parte del trabajo que tenemos acá es también repensarnos la forma en que hablamos y expresamos de los otros. Y a veces usamos palabras que pueden ser de nuestro uso común, pero que a veces también sin querer estamos colocando una carga encima. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos a veces de habitantes de calle, que a veces decimos indigentes o drogadictos, pues también lleguemos a pensarnos que esas palabras tienen significado y la palabra pues es fuerte para otro que nos escucha. Entonces también como resignifiquemos el cómo nos comunicamos y cómo nos referimos también a los otros. Acuérdense que el diálogo y la palabra también hace parte justamente de la construcción de confianzas y esa ruptura de barreras que a veces pueden existir para poder conectarnos con nosotros y con las otras. ¿Listo? Entonces, David, si nos ayuda.
Sí, tenemos otras 3 personitas. Vamos a darle la palabra a Laura Castillo. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Laura, te Sí, te escuchamos. escuchan. Bueno, yo tenía unas preguntas. Creo que es un poco difícil la comunicación por chat. Bueno, em, estaba analizando que las sustancias psicoactivas pues se consumen en diferentes contextos, que hay algunas sustancias psicoactivas que se dan más, su consumo se da más que otras en ciertos estratos sociales y en ciertos contextos. Entonces me estaba preguntando qué ganchos podrían utilizarse en otro tipo de contextos, por ejemplo, en fiestas en donde se consume más que todo tusi, metanfetaminas, cocaína. Eh, sí me preguntaba lo de los ganchos porque me parece que, digamos, esos escenarios son difíciles, los escenarios de fiesta, por ejemplo. Se me hace difícil poder llegar a un consumidor de tusi y engancharle con algo que no sea la propia sustancia. Eso por un lado. Por otro lado, tenía otra pregunta respecto a los límites, al papel de víctima y a los aportes de lo que estaban hablando antes. Me preguntaba en esta, pues cuando ponen los límites, ¿cómo hacen para que la otra persona no asuma ese papel de víctima y esté siempre, digamos, pidiendo y exigiéndole al dispositivo? Y esta persona o estas personas, ¿cómo pueden aportar a la comunidad o al grupo de personas con el que consumen, digamos? Gracias, Laura. No sé, César, si quieras contestar alguna de las preguntas. Y Pues luego, a ver, entre ellos se aportan porque, pues, obviamente en el tema, por ejemplo, de la sobredosis, que es un gran aporte, ellos mismos también se capacitaron. Muchos, como vieron en el video del noticiero, vieron morir a sus amigos porque sencillamente no sabían cómo revertir una sobredosis, no sabían ni siquiera qué era una sobredosis ni qué era lo que le estaba pasando a su compañero. Entonces, con la información que les dábamos y la capacitación que les dábamos, se beneficiaron simplemente salvándole la vida a su amigo, a su pareja, a su conocido o a un desconocido. Eso también les va a dar a ellos pues herramientas para querer seguir ayudando, sentirse reconocidos ante la sociedad y ante la misma comunidad. Y pues no sé qué otro beneficio mucho más. En el caso de la rumba electrónica, pues también hay dispositivos comunitarios como análisis de sustancias, que es un gancho muy importante. La gente va a las rumbas electrónicas, analiza su sustancia y en el momento que la están analizando, pues se le da información de la sustancia, cuáles son los efectos de la sustancia, cuáles son las dosis recomendadas, cuáles son las dosis peligrosas, cuáles son las consecuencias. Entonces, ese sería un posible gancho para tu población de TUSI. sí, yo quisiera complementar, César, ahí dos cosas. Bueno, primero, con la primera pregunta sobre otros ganchos posibles, pues esto va a variar muchísimo. Esto va a variar muchísimo. Hay un primer punto importante que bien lo dice César, es la información. La información, poco a poco, puede que a alguien le interese, puede que yo simplemente quiera consumir y darla toda esa noche y la información no me interese ni 5. Pero la posibilidad que esté allí es un gancho que quizás para alguien que vaya conmigo o alguien que sepa o que me conozca y sepa las implicaciones que tiene un consumo para mí y yo como me doy duro con toda esa noche, pues pueda también un poco movilizar al cuidar al otro y a la otra también, porque conozco esas situaciones y conozco posibles riesgos que puedan existir. Entonces, un tema es el tema de la información, pero hay muchas otras opciones. Dependerá también de las sustancias, dependerá de los espacios, dependerá también de las poblaciones, pero por ejemplo, ya hemos dejado muy de lado el tema del consumo de sustancias como TUSI y otras, el alcohol incluso, que es, a veces lo colocamos ahí como un supuesto dado que sabemos por el alcohol, pues finalmente la sustancia que más impacto tiene. Y es, venga, el tema de género también
del enfoque de género de consumo de estas psicoactivas también es un gancho muy importante, el tema de tener redes de apoyo, de conocer y generar estrategias de cuidado cuando yo voy a consumir, cuando mi parcera va a consumir, o incluso cuando mi parcera también va a consumir, está expuesto a unas situaciones puntuales de riesgo por ese consumo. Entonces, hay estrategias de información, hay estrategias que se logran con los espacios de redes de cuidado comunitario o redes de cuidado entre parches, de alertas frente a riesgos por situaciones de acceso a violencia sexual o de género que también se pueden presentar, situaciones puntuales como la movilidad, el hecho de poder tener acceso a aplicaciones o que los mismos espacios generen rutas de cuidado con taxis, por ejemplo. Eso pasa mucho, convenios con taxis para que las personas puedan movilizarse de forma segura. Hay estrategias, hay estrategias. Varían, depende de la sustancia, varía. Los ganchos pueden ser el agua, pueden ser la información, pueden ser un objeto como tal que sea útil, si algo para el consumo. En muchos casos, por ejemplo, la cocaína, el primer gancho son los subidores. Y a partir del subidor, darle una tarjeta que se pueda partir y que se pueda armar un subidor para cocaína y explicarles, venga, es que la cocaína no se debe compartir el subidor porque finalmente también hay rupturas en las mucosas de la nariz que pueden generar enfermedades, etcétera, 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 pues poco a poco también te va enganchando. Entonces, no solamente la sustancia en sí, sino situaciones que se puedan ser de utilidad en el consumo, una botella de agua, por ejemplo, una fruta, quizás. Hay muchas situaciones que pueden ser poco a poco enganche a que la persona pueda acceder a ese espacio o a ese dispositivo. Hay que tener también la claridad de que no todo el mundo va a ingresar, no todo el mundo va a querer ingresar y no todo el mundo va a ingresar a la primera. César ingresó al programa cuando ya había arrancado. Yo me acuerdo que cuando arrancamos el programa en Cali, nosotros logramos en 6 meses identificar a 106 personas. Y cuando ya generamos confianza, después de un año de trabajo, atendíamos a 1.600 personas. Y era la misma gente que siempre estuvo allí, simplemente al comienzo no quería acceder. O sea, llegamos casi 1.000 personas más de atención, simplemente por generar una rutina. Eso también es importante. Enganchar también significa generar rutinas y persistir y persistir y persistir y persistir. Hay otra cosa puntual, ya para cerrar y dar otras palabras, que también se engancha mucho con tu segunda pregunta con respecto a los límites y con respecto a poder generar esas continuas de participación, esas continuas también de trabajo conjunto y no volver justamente de nuevo siempre a esa victimización o esa idea de yo estoy acá y usted está acá, entonces usted me da y yo recibo, sino que aquí estamos los dos y vamos construyendo. Y creo que, por ejemplo, aquí hay muchos parches canábicos y esto es un ejemplo brutal de lo que voy a decir ahora, y esto también tiene que impulsar a la conformación de procesos de participación y exigibilidad de los usuarios y las usuarias, de la construcción de pares. César lo mencionaba ahora y te lo consolido allí. No todo el mundo quiere dejar de hacerlo, no todo el mundo quiere hacerlo, pero siempre van a haber justamente personas que sí quieran hacerlo. Yo sí quiero crear mis parceros. Yo no consumo X o Y sustancia, pero sé que mis parceros lo hacen. Yo esperaría que esté con ellos, pues yo no quiero que un parcero se me muera. Yo no quiero que un parcero tenga una agresión, una persona tenga una agresión por otro o por otra, por el hecho simplemente de consumir, sino que justamente lo que yo hago es poder generar también espacios de cuidados a las otras personas para que no vayan a sufrir la situación puntual. Entonces yo creo que el tema de movilizar procesos de participación, de que los pelados y las peladas se hagan responsables de su consumo y también se construyan procesos de participación que pueden partir del consumo, pero no necesariamente quedarse en el consumo, también es clave. El hecho justamente de posibilitar experiencias de participación y de construcción es clave también del proceso. Entonces ya me callo. Doy la palabra a las personas que siguen para también ir cerrando el proceso de hoy. Listo, tenemos acá Diego. Vamos a darle la palabra a Diego. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Estoy de otro computador, entonces sale Diego. Mucho gusto, soy Edwin Riveros, líder y activista de los sectores sociales LGBTI. ¿Cuál es mi aporte? Mi aporte es que pues depende de la población también se generan las dinámicas de consumo. Por ejemplo, el consumo de
y el trabajo en pares es muy importante, porque a veces las poblaciones tienen sus diferentes dinámicas, las afectaciones emocionales son diferentes, la discriminación juega un papel importante, la soledad para los sectores sociales LGBTIQ+, es muy compleja, en la cual ese trabajo entre pares y esa ayuda emocional que un compañero o compañera se le puede brindar es importante, pues, para cuando empiezan ya a salir de ese, digamos, consumo recreativo y a ser un consumo ya constante y que va perjudicando toda su vida y sus acciones diarias. En la cual pues, también somos medio alternativo de comunicación comunitaria, en la cual tenemos programas online y tenemos, permítanme, y tenemos medio impreso. La invitación pues, a los dos compañeros, los panelistas, a Carlos Felipe, el profe, y el compañero Javier Acosta, que nos habló de su experiencia. Nos gustaría entrevistarlos para que la gente tenga esas herramientas también de acceso a la información, a tener esas herramientas de que puedan acceder, digamos, a diferentes temas. Y en la población, digamos, con VIH, el consumo de sus retrovirales y el tema de sustancias, esos cócteles, también afectan muy a cada uno de los individuos muy diferente, dependiendo de la sustancia, y que corren más riesgos por el tema de los retrovirales también de consumo. Y la invitación también es, tengo el día 6 de diciembre, hay una capacitación de la subred de una formación en prevención de sobredosis Frisco, que la ofrece de 9 de la mañana ahí en Teusaquillo. Yo ahorita les comparto el enlace para las personas que deseen tener las herramientas de esta formación que es importante en esos casos que nos acaban de comentar, de tener las herramientas de cómo tener esos temas de prevención y conocerlos de antemano para esa sobredosis. Entonces, les dejo esta información valiosa que va a ser el 6 de diciembre, de 9 a 11 de la mañana. Y yo les dejo la invitación para que puedan, digamos, los interesados e interesadas puedan asistir a esta formación, y que también es fortalecer el diplomado en nuestros conocimientos y llegar, digamos, más fortalecidos en nuestro trabajo comunitario. Gracias a todos y todas. Muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias por la invitación. Creo que ese tema es súper importante, es un tema que no hemos abordado y es clave. De hecho, me parece importante que podamos también como cruzar, y la idea también es esa, los conocimientos que ustedes tengan, como les dije hace rato, son totalmente válidos, importantes, y la posibilidad de construir este espacio para que todos y todas podamos aportar, pues buenísimo. Y ahí también yo conozco algo en temas de VIH, no sé mucho, creo que César es mucho más duro que yo en el tema, porque ha trabajado el tema fuerte de VIH, hepatitis C, y ahí vamos haciendo redes también, y incluso pues si alguien aquí en el espacio también trabaja el tema y lo conoce más del compañero como tal, pues de una, brutal que pueda participar y que pueda también aportar de este conocimiento. Y ahí vamos construyendo justamente redes, esa es la lógica de esto, y la idea es poder construir redes y poder aportar. Y bueno, atentos a la invitación que nos hace G6. Muchísimas gracias. Les voy a pedir también las personas que tienen la mano levantada para que nos quedemos con, creo que quedan 3 manitos levantadas. Brenda, Daniel, bueno, 4 manos levantadas. Si les parece, tres.
3. Ok, estas 3 manos para que ya vamos cerrando, que ya nos va a coger el tiempo. Estoy muy emocionado porque me gusta muchísimo esto, que podamos dialogar, que podamos justamente como ir aportando, pero pues también para que respetemos los tiempos y vamos cerrando también con la jornada de hoy. Y también hay unas preguntas que quedan como en espera de contestar, sobre todo con el programa de reducción que les contó César, con respecto a cómo lograr que otras personas no consuman y demás. Entonces, Listo, tenemos 2 manitas, creo que la tercera persona la bajó, entonces Brenda, puedes activar tu micrófono. Hola, muy buenas noches a todos, ¿me escuchan? Sí, Brenda. Te escuchamos bien. Muy bien, bueno, primero que todo, muchísimas gracias a cada uno por sus aportes, gracias también por este espacio. Yo quisiera aportar algo, pues también en base a mi experiencia. Yo no soy consumidora, pero digamos que tengo experiencia con personas consumidoras, porque pues soy psicóloga y han venido a consulta pues varias personas como pues en esa situación. Situación que en donde han tocado fondo, donde personas que pues obviamente ya han afectado su salud a tal forma de que pronto unas personas que han consumido opiáceos o digamos sustancias como cocaína llegan a tener afectaciones inclusive en la nariz, donde ya no pueden respirar muy bien. Y se les dificulta muchísimo pues hablar sobre ese tema porque pues ya afecta como en sí la vanidad de la persona y demás cosas. Yo quisiera aportar no solo en base a esta situación, sino como en cuanto a que miramos precisamente como veíamos en las diapositivas, algo que me llama mucho la atención y es la epistemología del proceso, ¿no? Y yo quisiera como debatir un poquito acerca de cómo estamos abordando pues la comunidad como tal, porque entendamos que pues si bien es una afectación colectiva, ¿sí? O es un fenómeno colectivo el que se consuma, ¿sí? Porque es un consumo mundial. Hay que entender también de dónde viene, pues, ese consumo. Y ustedes me dirán que sí, que digamos, como unas vulnerabilidades que hacen que las personas tengan más, o sea, sean más propicias al consumo. Pero también es cierto que hay que comprender a la persona que está consumiendo. Y para eso también hay que entender ciertas cosas fisionómicas del ser humano en ese sentido. Por ejemplo, el hecho de que es muy difícil para una persona que ya lleva muchísimos años consumiendo dejar de consumir, porque aunque tenga la voluntad, su cuerpo no se lo va a permitir, ¿sí? O sea, no podemos confiar en la fisionomía específicamente de la persona, porque la persona ya no confía tampoco en la capacidad de poner límites. Cuando ustedes hablan de límites, también hablamos de una voluntad y también hablamos de una perspectiva colectiva frente al consumo. Todos pensamos que el consumo se puede regular en cierto punto y creo que de eso también parte la prevención, porque pues no vemos como a largo plazo las consecuencias de también por obviamente información que obviamente las personas no tienen acceso, pero es porque hay una creencia de que, o bueno, hay una perspectiva colectiva, por decirlo de una manera. No quiero llevarlo a lo individual porque sé que no estamos abordando desde lo individual, pero sí hay que entender que hay un punto común en todo esto, y es que es todo parte de una disfuncionalidad en el núcleo familiar y en cuanto a necesidades sociales que no vamos a obtener y no podemos esperar que éstas se den socioeconómicamente. Es decir, yo no puedo esperar que socioeconómicamente cambie todo mi entorno y ahí sí puedo llegar a decir voy a dejar el consumo. Entonces, yo lo que quiero aportar es que gran parte de lo que es algo que protege, como lo veíamos, o digamos que eh, como que imposibilita un poco más el consumo, es la red de apoyo, ¿sí? Yo como persona, yo puedo querer mucho y puedo asistir a todos los talleres y puedo inclusive tener toda la información acerca del consumo, pero si yo no siento que haya alguien que me sostenga en el proceso, va a ser muy difícil. Y por eso, obviamente, estamos reforzando esas redes de apoyo, pero siento que no estamos llegando como a los puntos que son como importantes para llegar a esas consolidaciones de esas redes de apoyo. Por ejemplo, si yo no tengo una familia o yo nunca tuve un padre que me pusiera límites desde pequeño,
¿sí? Cuando grande, pues no voy a saber cómo mantener esas redes de apoyo tampoco, ¿sabes? Entonces, gran parte de eso es que también la gente se sienta sostenida en el proceso y no solo como que nos remitamos, digamos, como a lo que hoy es que no nos remitamos solamente a especificaciones de cada droga, porque finalmente la consecuencia es la misma. No puedo dejar de droga, no puedo dejar la droga, independientemente si es cannabis, si es heroína, si es metanfetamina, si es cocaína, en fin. Independientemente de eso, la situación está en que yo no tengo las herramientas, tanto fisiológicas como psicológicas, para mantenerme en un proceso de recuperación. Habrán personas que tengan más esa facilidad y habrán otras personas que se les dificulte menos o más. Pero entonces, sí es importante que desarrollemos más bien nosotros mismos, sin esperar que, digamos, como pues lo estamos haciendo ahora, como una zona de escucha. Yo, digamos que bueno, una vez lo hablé con una psicóloga en el primer encuentro, que lo que más falta son zonas de escucha, porque la gente no tiene idea de dónde hablar lo que estamos hablando hoy en día. Ahorita lo estamos hablando porque somos personas que conocemos del tema, hemos experimentado, digamos que ciertas redes de apoyo que nos han redirigido precisamente a este encuentro, pero hay personas que no tienen esa posibilidad, ya sea porque trabajan, ya sea porque su posibilidad económica, ya sea porque su posibilidad social e inclusive psicológica no les permite llegar a estos espacios que yo valoro mucho que cada uno cuente sus historias, porque precisamente eso es lo que se necesita, el hecho de que el otro me pueda escuchar y yo pueda también escuchar al otro y identificarnos. Y creo que pues yo quisiera aportar eso, que es como, no sé si yo pudiese brindarles mi número de celular o pudiésemos como crear un WhatsApp para hablar sobre este tema un poquito más a fondo, porque comprendo que el espacio pues no alcanza también, ¿cierto? Entonces creo que sí es importante que nos sintamos muy apoyados y que sintamos que no estamos solos en ese proceso, porque definitivamente es algo que se queda corto, porque la información está ahí y estoy seguro de que cada persona que inclusive ha salido de ahí tiene mucha información de cómo salir del proceso, pero entonces también es importante que contengamos a esa persona, sobre todo cuando esa persona no se puede levantar siquiera de la cama. Y entonces ahí es cuando la familia pues se cansa también. Y entonces, ¿cómo le decimos a esa familia que no se canse? ¿Cómo cuidamos también a esa familia? ¿Cómo creamos zonas de escucha para esa familia que está cansada también de intentar y de pronto de también sostener esa situación? Entonces, es algo que va más allá, considero yo, de la misma droga. Creo que considero que es un tema, como lo hemos dicho varias veces, bastante complejo, que creo que habría que ahondar un poquito más y por eso doy como ese aporte de que creemos una zona de escucha, ya sea por WhatsApp, ya sea encuentros que nosotros tengamos juntos como comunidad, no solamente estos. Y pues nada, espero pues les haya servido mi aporte y qué pena pues como por alargarme y extenderme tanto. Muchísimas gracias. No, Brenda, muchísimas gracias a vos y creo que es supremamente un aporte. Vemos que cada vez va justamente como movilizándose esta red y esa es la idea, justamente que podamos conectar y podamos construir red, podamos construir comunidad y creo que lo que has dicho es totalmente valioso. Y creo que encaja justamente en todo lo que hemos hablado, el tema de los límites que hablamos ahora, lo planteamos más desde de eso que espero yo como individuo cuando ingreso a un dispositivo. Creo que ahí era el sentido que hablábamos del límite, pero estoy totalmente de acuerdo contigo en el tema de estos límites también y en el reconocer, y creo que por eso la importancia que siempre hemos hablado del tema es reconocer lo que el otro desea, lo que el otro quiere, pero sobre todo también lo que el otro está dispuesto a dar. Uno quisiera muchísimas cosas, pero a veces la persona, por todas las condiciones que ya mencionaste, en ese momento puede llegar hasta cierto punto. Y eso que tú mencionas creo que es supremamente clave cuando mencionas que hay personas que hay que reconocer justamente que existe una historia de consumo, unas situaciones diferentes de su contexto de vida que ha llevado a la exacerbación o no de ese consumo. Y exigirle una abstinencia de un día para otro, pues no. Y justamente creo que aquí es cuando hablamos de reducción de riesgos y daños, también reconocer esas historias de vida, esos hitos y esos mundos posibles para esas personas que están en situaciones puntuales de consumos funcionales o en algunas situaciones ya de consumos problemáticos.
Entonces creo que eso es perfecto lo que acabas de decir, totalmente de acuerdo. El tema de la voluntad también es un tema que aquí lo hemos discutido en algunos momentos, y es una persona no cambia solamente por fuerza de voluntad. Realmente hay unas condiciones de fondo que también inciden en esas situaciones puntuales que pueda vivenciar esa persona, y creo que todo lo que mencionas es totalmente clave, y gracias por tu participación, y pues también por como colocar allí en la mesa la posibilidad de contactarte y tener tu número para poder trabajar en algún momento una situación de escucha puntual. Entonces, gracias. Y vamos con las palabras que faltan. Creo que faltan dos. Qué pena con ustedes, pero si quieres, si quieres, Reina, nos puedes escribir lo que el aporte, o bueno, o si las personas son muy concretas para que podamos cerrar las palabras que faltan y que nos dé el tiempo, que ya nos pasamos del tiempo que tenemos presupuestado. Entonces, Daniela y Carlos, creo que siguen. No, sigue Carlos, entonces creo que es el último que nos queda. Ya puedes activar el micrófono. Creo que Daniela también está allí esperando, pero... ¿Escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. Diana. Bien, bueno, para todos y todas, buenas noches. Bueno, mi nombre es Carlos, yo soy miembro de la Guardia Albirroja Sur, de la Barra Independiente Santa Fe, soy miembro del parche de la MPS y trabajo constantemente con el tema de la comunidad. Digamos que mi experiencia como tal parte de mi propia vivencia, de mi propio hábito de consumo, que en algún momento fue como algo muy fuerte y marcado en mi vida. Y a través de diferentes sucesos, dentro de ellos una sobredosis, sufrí un paro cardiorrespiratorio por una sobredosis en un evento de música. Eso fue ya hace varios años. A partir de allí como que muchas cosas cambiaron. Entonces, lo que se empieza a hacer es como un trabajo con mi comunidad, en este caso con la barra. Además de eso, yo soy artista de circo, trabajo con todo el tema artístico-cultural hace 12 años y pues digamos que me desenvuelvo en diferentes grupos sociales. Lo que se busca hacer en todos ellos es como más allá de como de una prohibición del consumo, porque pues yo como una persona que en algún momento fui consumidor activo, sé que es algo como básicamente imposible pedirle a una persona de un día para otro como que acabe un consumo. No se trabaja como de esa manera, ¿no? Entonces, mi estrategia ha sido como a través de mi conocimiento en el arte del circo y también de las artes marciales. También soy practicante de artes marciales mixtas. Tenemos un proceso ya hace un par de años con los muchachos de la barra. Entonces, lo que se busca es como una mitigación, es decir, como una reducción en el consumo de sustancias y un posterior acompañamiento a cada una de las personas a través de talleres. Entonces, lo que nosotros hacemos son talleres de circo, talleres de gimnasia, talleres de clown, talleres de expresión corporal, talleres de diferentes artes, en compañía de muchos artistas locales, digámoslo así. Y también se le mete duro el proceso de las artes marciales mixtas por parte de la barra, en el cual hemos tenido como que unos resultados muy visibles, ¿no? Eso va en compañía de diferentes localidades de la ciudad y pues ya se ha logrado como un gran cambio en un grupo bien amplio de muchachos que básicamente han llevado su consumo a cero o a muy poco, después de ser personas que venían en un consumo altísimo, un consumo de sustancias diario, de diferentes sustancias como el ribotril, como son digamos que la parte de los opioides, cocaína, marihuana, bueno, una infinidad de sustancias que muchas veces se combinan unas con otras durante la misma fiesta, ¿no? Lo que nosotros hemos tratado es como de darles una orientación, digámoslo así, a través de la experiencia misma, pues digamos, de contarles las historias que nosotros mismos hemos vivido y de mostrar un proceso y un resultado final que es en el que actualmente nos encontramos, donde se ha logrado una desintoxicación total y un cambio, digamos, en los hábitos y en las costumbres de las personas a través de eso, a través del proceso social. Entonces, en este caso, pues de las artes marciales y también de lo que ha sido el circo. Bueno, digamos que no me quiero extender mucho también porque sé que ya estamos como sobre el tiempo, entonces nada, pues como que
La idea es articularnos, que podamos ver de qué maneras podemos, a través de nuestras propias comunidades, es decir, de la comunidad del barrio, de nuestras familias, de nuestro grupo de amigos, a través de diferentes dinámicas, tratar de mitigar y llevar un consumo responsable, ¿no? Porque yo pienso que más que todo se trata de esto, ¿no? De llevar un consumo responsable, de verdaderamente comprender qué es la sustancia que estamos llevando a nuestro cuerpo y de esta manera evitar, pues, casos como el que tuve yo de llegar a tener un paro cardiorrespiratorio por una exageración en el consumo de alguna de ellas, ¿no? Entonces, nada, muchachos, ahí estamos. Mi nombre es Carlos, ahí estamos pues, para lo que necesiten y muchas gracias. Vale, Carlos, muchísimas gracias a vos y muchas gracias por contarnos sus experiencias. Las personas que pronto levantaron la mano, les pido que nos puedan escribir aquí en el chat o la próxima semana, la próxima clase tendremos ya un espacio para poder finalizar como con estas o abordar de nuevo estas dudas o estas experiencias que hemos tenido, sino que todavía nos faltan como varios temitas y nos quedan 9 minutos, entonces por eso no les damos la palabra el día de hoy y con ella terminamos. Entonces, Carlos, te agradezco muchísimo. Creo que es supremamente importante lo que hemos hablado el día de hoy porque vemos y reforzamos esta idea de la necesidad de hablar del tema, la necesidad justamente de poder colocar en la mesa estos temas o estas situaciones, estos consumos, estas prácticas, esos sentidos que hay en torno a las sustancias para poder abordarlas no desde quizás un desconocimiento, un miedo o un podría ser, sino cogerlo como debe ser, de fondo, trabajarlo, abordarlo y poder justamente aportarle a esa persona o a esas personas que requieren de esa escucha, de esa consejería, de ese direccionamiento, de esa ruta. Y creo que es totalmente válido todas las posturas que hemos tenido aquí. Entonces, muchísimas gracias pues por todos los aportes que han hecho. Simplemente yo, bueno, hay unas preguntas puntuales, trataré en tal caso de consolidarlas y si les parece la próxima sesión que la arrancamos aclarando esas preguntas que hay aquí. Hay muchas preguntas aquí y muchas dudas, pero pues primero quiero finalizar el tema agradeciéndole a César por su espacio. Muchísimas gracias por tu participación, César, y por tu aporte. Muchísimas gracias pues por todo lo que nos has acompañado, apoyado aquí y a mí personalmente en una cantidad de espacios que César siempre me ha acompañado y me ha ayudado muchísimo en este camino. Y bueno, muchísimas gracias, César. No sé si quieras como despedirte de los compañeros y compañeras del espacio. Bueno, no, fue con mucho gusto. También pues estoy disponible para cualquier aporte que pueda hacer más adelante. Un último aporte que hago es pues entender también que la decisión de dejar las drogas tiene que salir de parte del usuario, porque veo muchos pues como pensando siempre en el tema de dejar las drogas y eso realmente es una decisión que toma el usuario. Nosotros obviamente vamos a querer que él salga adelante lo mejor para él, pero todo depende de la decisión que él quiera tomar y eso también es respetable. Entonces, cero estigmas con los muchachos, que les vaya muy bien con la construcción de confianza, nada de prometer lo que no pueden cumplir y hablarles claro en todo momento. Muchas gracias. Dale, César, muchísimas gracias. Creo que vamos a dar un momento para puntualizar sobre unas dudas que hay sobre las actividades del Moodle. No sé, David, si tengas alguna pregunta puntual o si alguien tenga alguna pregunta puntual frente a las actividades del Moodle para con esto pues ya cerrar la jornada del día de hoy. Sí, Carlos, tenemos una pregunta que dice, ¿cuáles son las lecturas para construir la infografía de la actividad número 1? Allí hay varias actividades, de hecho, son las actividades, sobre todo los que dicen ABC, les sirve muchísimo para poder trabajar con esa actividad. Hay varias lecturas, tanto en la semana 2 como en la semana 3, pero se pueden guiar puntualmente con las que dicen ABC, que ahí les van a explicar el tema de los tipos de redes, los paso a paso que se deben dar, los procesos que se deben dar para poder ir consolidando como esa estructura de redes que les pide la actividad 1. Entonces, básense muchísimo en los que dicen ABC.
Hay otra pregunta que te hacen y dicen, ¿se pueden hacer la actividad del módulo con un DBC fuera de Bogotá? Pues la idea es que puedan hacerlo con la que hay en las comunidades, en la localidad. Si es más fácil para ustedes hacerlo con otro proceso que de pronto conozcan y estén validando o estén cercanos, que esté fuera de Bogotá, pues no hay lío, pero pues en lo posible que sea de la localidad. Y hay otra que te preguntan, dicen, ¿cuántos productos se entregan por cada énfasis? Es un solo producto en realidad. Igual son como dos acciones que se deben realizar, pero es un solo producto para cada puntico, para cada actividad. Sin embargo, yo creo que podríamos como hacer como un video aclaratorio o un video del cómo hacer la actividad, por si de pronto hay más dudas. Siento que como hay muchas dudas como está estructurada el ejercicio. No sé si les parece, me hacen pensar como la posibilidad quizás de hacer como un tutorial de 1 minuto muy puntual del paso a paso de la actividad. Y eso de una vez lo engancho a otra pregunta que había, que era con respecto a la intensidad de las acciones y a ampliar las fechas de cierre como tal. Entonces, si les parece, como equipo pedagógico nos reunimos, yo creo que lo antes posible, entre mañana y máximo el lunes, y podemos como ajustar el documento que hay por si hay dudas y hacer como un pequeño tutorial de máximo 1 minuto como explicando la actividad en cuanto a la cantidad de productos, en cuanto a las lecturas puntuales, por señalarlas y que quede como claro allí en el Moodle. Me parece a mí que es como una opción para que haya como más facilidad. Y de una vez entramos pues a revisar pues la intensidad del ejercicio y pues la ampliación de las fechas de entrega, si están de acuerdo para que de pronto haya más facilidad en ese sentido. Entonces, bueno. Carlos, también hay unas dudas respecto a las clases que van a haber de aquí en adelante y si hay virtuales y presenciales, si nos aclaras un poquito de eso, por favor. Hay una jornada presencial el 2 de diciembre que ya les llegará la invitación como tal a sus correos, donde estará pues toda la información del lugar, hora y demás. Y las clases que continúan hasta la segunda semana de diciembre, déjenme un segundo, reviso aquí, en el calendario es el segundo, tercer diciembre, hasta tercera semana de diciembre, hay un día, el 1 y el 2, que es viernes y sábado. Hasta la semana del 15 de diciembre serán virtuales. Listo, entonces estas clases van a ser martes y jueves de 5 a 7 de la noche. Por favor, estar atentos todos a los correos, por allí se les va a enviar la invitación a estas reuniones y también los recordatorios. Si podemos mirar también el canal de WhatsApp, allí también vamos a colgar información sobre las reuniones, sobre si van a haber eventos presenciales para que puedan asistir, ya que este espacio es para y por ustedes. Listo, entonces no sé si Carlos quieres decir algo más. Otra cosita, qué pena, voy a estar, ya me han llegado varias solicitudes para acceso a Moodle. En el transcurso del día de mañana voy a darles respuesta a cada uno de ustedes y acompañamiento para que puedan acceder y hacer las actividades que están allí colgadas. Listo, Carlos. Compañeros, yo tengo unas preguntas. Qué pena, lo que pasa es que, bueno, sé que la sesión fue un poco corta, fue muy participativa y no nos dio tiempo de atender a todas las solicitudes que se hicieron por el chat. Nosotros estuvimos muy pendientes, recogimos todas las preguntas de nuestros participantes, pero no existirá la posibilidad de que la siguiente sesión se puedan responder o en el módulo o en el foro, no sé. Sí, revisamos y lo que les decía ahorita, si algo la próxima clase que tengamos, arrancamos como respondiendo las preguntas que hay y dando como algunas palabras que quedaron por allí a la espera. Y
o la idea es que podamos como responder todas esas dudas y que pues todos nos vamos como con las claridades que tengamos. Entonces, de una. Muchas gracias. Bueno, y no, muchísimas gracias a todos y a todas por su participación. Muy enriquecedor realmente el espacio del día de hoy. Y bueno, nada, nos esperamos la próxima semana. Muy pendientes después de los correos, del WhatsApp. Ahí les estaremos informando el tema del 2 de diciembre. Por ahí veo que hay algunas situaciones de pronto no podrán participar, pero entonces vamos como ajustando allí en el camino. Y bueno, muchísimas gracias y que tengan buena noche. Hasta luego.